Buenas tardes, señores, de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad. Calle Libertad, que es una calle de Cádiz que siguió teniendo ese nombre durante todo el franquismo y que simboliza el espíritu liberal de Cádiz. Hoy traemos precisamente una persona joven que se autodefiniría como liberal. Él es diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo. Actualmente prepara oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social. A pesar de su juventud, tiene amplios conocimientos respecto a estas materias y además tiene una cierta carrera política como presidente que es actualmente de las nuevas generaciones de Sanlúcar. Es miembro también de diversos comités del Partido Popular. Se trata de José Luis González, de Sanlúcar. José Luis, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por venir. José Luis, tú naces en Sanlúcar, ¿no? Sí, nazco. En el seno de una familia formada por... Pues mi padre es José Luis y mi madre es Sacramento, los dos son profesores y bueno, mi madre actualmente está trabajando en un colegio allí que se llama Virgen de la Caridad y mi padre pues, actualmente está jubilado. Está jubilado. ¿Ellos no son de Sanlúcar? No, mi madre en este caso es de un pueblo de Cáceres que se llama Cuaco de Yuste, un pueblo precioso y que invito a toda la gente a que vaya a conocerlo, y mi padre en este caso es de Salamanca. ¿Y cómo se conocieron ellos, José Luis? Pues fue curioso, realmente la historia comienza de que mis padres estudian en magisterio, los dos en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, en ese momento no se conocieron, sino que terminaron las carreras y coincidieron en una boda a la que ninguno de los dos, curiosamente, estaba invitado. Y allí justamente se conocieron. Estamos hablando de Salamanca. Allí en Salamanca. Allí en Salamanca. Y allí se conocen y ya empieza la historia. Y me imagino que son los dos maestros y entonces se van trasladando según los destinos, ¿no? Sí, en un primer momento pudieron elegir Béjar, que es uno de los mejores pueblos de Salamanca, pero bueno, por circunstancias al final terminaron en Arcos y hasta que estuvieron en Sanlúcar. Y ya llevan pues prácticamente, mi madre en este caso lleva muchísimos años en su colegio actual. ¿Tenéis contacto con la familia originaria de Salamanca y de Sí, Yuste? aún vive mi abuela y mi tía allí en Salamanca y sí mantenemos contacto, solemos ir sobre todo fiestas, navidades, verano. ¿Vais también, vais sí, vosotros también, ¿no? Vamos nosotros también. Porque sois hermanos. Mi hermana Beatriz y yo soy el más pequeño. Tú eres el más pequeño. Bueno, entonces prácticamente tú naces en Sanlúcar y vives siempre en Sanlúcar, sí, aunque después vamos a contar que te trasladaste para tus estudios. Y allí en Sanlúcar, ¿estudias en qué colegio? Pues comencé estudiando en el Colegio Público Princesa Sofía. Posteriormente estuve ya en el Instituto de Educación Secundaria María Luisa Terry. Y una vez que finaliza todo ese periodo, pues ya el bachillerato lo estudié en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Jerez de la Frontera, y del cual guardo gratos recuerdos. El Colegio de Nuestra Señora del Pilar, que sería un poco como aquí San Felipe Neri, sí, ¿no? Digamos que pertenecen a la misma familia, son marianistas. Y es un colegio, bueno, mis hijas han estado en él y es algo más que un colegio, ¿verdad? Es como una familia. Es una familia, Rafael, es una familia porque la atención al alumno es maravillosa, al igual que fue en los dos colegios en los que estuve en los anteriores, pero el colegio Nuestra Señora Pilar, maravilloso, yo tengo una familia y guardo gratos recuerdos porque las experiencias que se viven allí y la forma de enseñar son bastante positivas. ¿Conservas compañeros tanto de instituto sí, o de colegio? Sí, conservo compañeros, incluso algunos dedicados a la política, como puede ser Pacote Bizarro, que es el secretario general de Juventudes Socialistas, que coincidió conmigo en el instituto, y del Colegio Nuestra Señora del Pilar también conservo muy buenos amigos en Jerez. Digamos que lo ves o hablas con ellos o Sí, tenemos contacto a través de alguna red social y de vez en cuando pues sí solemos vernos. Bueno, terminas tu estudio de bachillerato en Jerez. ¿Qué hacías? ¿Ibas y venías todos los días? Iba y venía todos los días, había un servicio de autobús Sanlúcar Jerez y además pues se daba la circunstancia de que durante ese tiempo había muchísima gente de Sanlúcar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar en Jerez, al igual que creo que ocurre actualmente, y se habilitaba un autobús.
Bueno, te comentaba antes que me gusta Sanlúcar porque yo creo que de las ciudades con una hostelería y unos bares y una relación, digamos, calidad-precio extraordinaria, ¿no? Y diligencia del servicio. ¿Te gusta en especial algún sitio? San Lucas yo siempre he defendido que es la gran desconocida de la provincia de Sí, sí, Cádiz. sí. Es la gran desconocida, es una ciudad que tiene de todo, unas vistas maravillosas, inigualables en el mundo, porque tener a la playa y enfrente un parque natural, yo creo que son muy pocos los municipios del mundo que pueden presumir de ello. Y también tiene obviamente un elemento arquitectónico e histórico muy importantes en Sanlúcar, así como todo lo relativo respecto a lo que es la quinta circunnavegación, donde se salió de Sanlúcar para Sí, dar esa vuelta al mundo. Y en materia de hostelería, como tú has dicho, Rafael, pues existen numerosos sitios, tanto en el barrio bajo, por ejemplo, en la zona de Bajo de Guía, que es una cuna alimenticia y alimentaria en toda España, muchísima gente va, en la zona también de la Plaza del Cabildo, del sí, centro, y sin olvidar el barrio alto, que dentro de lo sí. que es Sanlúcar es otra gran desconocida. Sí, eso es lo que te iba a comentar, que yo frecuento el barrio alto, que son un montón de tasquitas, especialmente en la época del mosto, ¿no? Sí, Que se reúne allí muchísima gente y es un poco la desconocida, porque todos conocemos el Cabildo y conocemos el Bajo Guía. pues la Ruta del Mosto se instauró hace escasas fechas por Sí, parte del equipo de gobierno actual, con una gran acogida y con un gran éxito, porque la verdad que son muchas las personas, no solo de San Lucas, sino de otras poblaciones, que se dirigen única y exclusivamente para disfrutar y para ver cómo se desarrolla toda la ruta. bueno, y sin, vamos, estoy abundando un poco en esto, pero es sorprendente los precios que se pueden encontrar allí y las calidades que se pueden encontrar allí, las personas que acudan, ¿no? Bueno, estamos hablando de que estuviste en Jerez, o sea, empezaste la diplomatura, me hablabas muy bien del centro de Jerez, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, yo cuando fui personalmente a Jerez pues no conocía a nadie, era una experiencia nueva, y la acogida que tuve tanto por parte de las personas que ya estaban allí desde hace más años, como de los profesores fue magnífica, y fue una acogida inigualable, Me porque decías de la cualificación también de los profesores, ¿no? Que sí, los había. profesores estaban muy preparados, con las ideas muy claras, y se proporciona una enseñanza, la verdad que al alcance de pocos centros concertados de la provincia. Ujú. Bueno, terminas tu diplomatura y decides irte a Granada. ¿Por qué? Pues bueno, terminé mi diplomatura de Relaciones Laborales, allí en la Escuela Universitaria Escrita de Relaciones Laborales, Trabajo Social y Turismo, de Jerez de la Frontera, y posteriormente pues ya me traslado a la Universidad de Granada, pues simplemente por motivos para conocer otra cosa, ¿no? Porque estando en Jerez pues prácticamente sigues viviendo con tu familia, duermes en tu misma cama, llevas la misma vida, y necesitaba un cambio, y ese cambio pues decidí que fuese Abrirte un poco Granada. a una ciudad universitaria. ¿Qué tal en Granada? Granada es una ciudad maravillosa, porque igual no y tanto la ciudad como la provincia, ¿no? En una hora tienes desde poder ir a Sierra Nevada y disfrutar de todos los deportes de invierno, a irte a la playa, a irte a la zona de la Muñeca u otra zona, solo en el transcurso de una hora. Y la ciudad en sí, Granada, pues te ofrece muchísimas posibilidades, tanto de ocio como de educación, una ciudad que culturalmente es riquísima. Muchos universitarios, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es la ciudad universitaria, junto con Sevilla, más importante de Andalucía. Y también allí también se lleva el tema, también del tema de alimentación, lo que es la tapa y lo que es Sí, la es bebida, verdad, es verdad. que es curioso, porque son pocos los sitios donde se disfruta de esa ventaja. Es verdad. ¿Y la carrera te decepcionó? No, yo no tenía claro la carrera Ciencia del Trabajo, me había documentado antes de qué iba y tal. Sí es cierto que me hubiera gustado quizás que se hubiese tratado un poco más la materia jurídica, porque al menos en Granada se orientaba un poco más hacia todo el tema de recursos humanos, pero la verdad que la carrera me gustó mucho, y tuve muy buenos profesores en la misma. ¿Tú ya estabas orientado un poco a hacer las oposiciones que ahora mismo estás haciendo de la inspección, seguridad social, etcétera? Pues desde siempre he tenido claro el tema del Cuerpo Superior de Inspectores, sobre todo cuando empecé relaciones laborales, me iba documentando cuáles eran los requisitos necesarios. Era necesario en ese momento ser licenciado, o fue otro de los motivos por los cuales me trasladé a Granada para terminar la licenciatura en Ciencias del Trabajo. Y bueno, y posteriormente pues ya me fui enterando y documentando sobre el tema de la oposición,
y cuando terminé Ciencias del Trabajo en Granada, después de ese verano, pues inmediatamente me puse a estudiar las oposiciones. Es raro que un chaval joven, ¿verdad? Digamos, le atraigan materias que en principio parecen áridas. ¿A ti te orientaron o tú de motu No, propio ibas buscando? no, la verdad que fue de motu Sí. propio todo eso, no me orientó nadie. Sí es cierto que pregunté, tanto en relaciones laborales, me acuerdo que pregunté a un profesor que tenía, que se llama Carlos Chernichero, en materia de seguridad social, respecto a la oposición. También en Granada pregunté a varios profesores respecto a cuál era la temática, preparadores y demás, y fue de motu propio totalmente. ¿Nunca te tentó, por ejemplo, la universidad? ¿Quedarte en el departamento? Me ha gustado mucho siempre el tema de la enseñanza y la educación. Yo creo que también llevarlo en la sangre por mis padres, eso influye mucho. Y bueno, pero también es cierto que si en el supuesto de que ya tengas en la plaza, en el cuerpo superior de inspectores, no te quita para que en un futuro pues, puedas dar clases, tanto en la universidad como en otros centros, incluso preparar a otras personas. Entonces siempre ese nexo con la educación va a estar vivo. José Luis, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oposición? Pues por regla general le dedico en torno a 8 horas diarias. 8. ¿Desde cuándo me has dicho que empezaste? Creo que recordar que fue en septiembre del 2010. Terminé la carrera en junio del 2010 y después de 3 meses me puse a estudiar, de septiembre del 2010 hasta la actualidad. Todos los días 8 horas, ¿no? Todos los días ¿Fines de 8. semana no? Fines de semana supuestamente es un día de descanso, pero hay semanas incluso que no es posible tomarse ese descanso por la responsabilidad de saber que al día siguiente tienes que ir al preparador, tienes que exponer tus temas, tienes que hacer tus casos prácticos y es una responsabilidad enorme. Tienes un preparador al que tú Sí, le debes un programa, sí, no, etcétera. cada uno lleva su preparación, obviamente en función del tiempo que lleve preparando, o de las modificaciones legislativas que haya, y el preparador te va orientando respecto a cómo debes de estudiar, cómo debes de exponer en el examen oral, cuáles son las prácticas que se realizan y respecto a lo que es el caso práctico y te va orientando sobre toda la oposición. ¿Cuándo se prevé? ¿Durante este tiempo no ha habido oposiciones? El año 2010 hubo, en el 2011 también, sin embargo en el 2012 no hubo oposiciones y se esperan que este 2013 existan oposiciones del Cuerpo Superior de Inspectores y de determinados cuerpos de la Administración General del Estado en que también se han convocado oposiciones. Por ejemplo, creo recordar que el tema de inspección de Hacienda, el examen va a ser, y todo lo relacionado con Hacienda, técnico de Hacienda incluido, se prevé el examen dentro de poco. Dentro de poco. Entonces tendrás que pisar el acelerador aún más, ¿no? Pisaré el acelerador más porque es necesario, ¿no? Son muchísimas personas las que van. Es una posición por regla general que... ¿Cuánta gente se calcula? Pues las últimas creo que fueron 600 y pico personas, pero claro, también ahora con el tema de la crisis actual, menos jóvenes empleados, desgraciadamente, pues se calcula pues, a lo mejor entre 700, 800 personas pueden hacer frente a la oposición. ¿Para cuántas plazas? Pues en este caso son 19 plazas, y son 4 exámenes, concretamente a día de hoy son 4 exámenes, salvo que lo modifiquen en la convocatoria venidera, y bueno, pues ya se convierte, digamos, en una lucha pues que ganen los mejores. ¿Interviene ahí el expediente del alumno en la universidad o es simplemente del Simplemente el único requisito en materia académica es que es la titulación de licenciatura en este caso, y yo creo que se puede acceder tanto si eres licenciado en Derecho, licenciado en Ciencia del Trabajo, incluso si dispone de algún tipo de ingeniería, también cabe la opción de acceder al cuerpo de inspectores, si bien es cierto son los menos, porque es una carrera netamente jurídica. José Luis, ¿quién es tu preparador o tus preparadores? Pues empecé en el 2010 cuando empecé, Sí. como ya te dije, a través de Carlos Chernicher, un profesor de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. Coincidí con Javier de Torres, me entrevisté con él, el actual subdelegado del gobierno, y estuve con él pues prácticamente hasta su nombramiento. ¿Tu delegado del gobierno en la provincia? En la provincia actualmente, Javier de Torres, un preparador fantástico, excepcional, y del cual me alegré muchísimo que le nombraran para el cargo de subdelegado del gobierno, y su buena gestión como preparador la está demostrando igualmente ahora en la subdelegación. Y una vez que terminé con Javier de Torre, pues me aconsejó Javier personalmente sobre Fernando Sicre,
inspector de Trabajo y Seguridad Social, ha sido también, es profesor también en la Universidad de Cádiz, una persona preparada totalmente, y es más, muchísimos de los inspectores de la provincia de Cádiz que han aprobado la oposición, pues la han aprobado con él. Tiene un bagaje, Fernando, sí que muy difícil de superar, muy difícil. Exactamente. ¿Qué haces? ¿Que te trasladas a donde...? Porque Fernando vive en el puerto, El puerto. parece, Me ¿no? traslado de Sanlúcar al puerto. ¿Eso será una vez o dos a la semana? Dos quizás? veces por semana, Dos veces. lunes y jueves me desplazo al puerto. Vale, vale. Bueno, José Luis, vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar un poco de política. Tú, vamos, por tus características y el puesto que ocupas, ¿cuándo empiezas realmente tú desde jovencito empiezas a darle vuelta al tema? ¿Tienes amigos que se preocupan por eso? ¿Tu familia? Pues, ¿Cómo surge todo eso? Mira, Rafael, la verdad que, bueno, cuando estaba en el colegio, en el instituto, tampoco le prestas mucha atención a la política. Sin embargo, ya con el bachillerato, una vez que cumplí 18 años y finalicé el bachillerato y empecé la carrera de Relaciones Laborales, pues pues pasé por la sede y sin conocer absolutamente a nadie, sin tener referencia de nadie del partido, pues me afilié a Nuevas Generaciones de Sanlúcar. Y en mi familia, ya te digo, ninguna persona ha ocupado cargo político alguno, ni de ningún partido. Pero para tú afiliarte, ya antes, eso no se hace de pronto, por la mañana te levantas y dices, hoy me voy a afiliar, sino que hay un proceso ideológico, ¿no? Hay un proceso. ¿Te acuerdas de cómo son las primeras ideas respecto a eso? Las primeras ideas... ¿Son en familia, quizás? Las primeras ideas siempre, hombre, en familia, pues tanto en las comidas como en la cena, pues siempre se habla de la actualidad, en este caso política. Si bien es cierto, mis padres tampoco nunca se han posicionado claramente o han opinado claramente sobre el tema de la política. Yo creo que fue un tema más de autonomía propia, y me fui interesando poco a poco, buscando mucho sobre... ¿En clase con los chavales, en el Pilar había En el Pilar sí, debate? había debate, además había algún compañero, en este caso había compañeros de distintos partidos políticos, había incluso una asignatura donde se establecían debates que tocaban igualmente temas políticos, temas sociales, y quizás yo creo que fue el germen por el cual comencé. Tú notabas que eso te atraía, ¿no? Me atraía a defender cualquier idea. Por ejemplo, en los debates pues te tocaba defender igual cosas de las que no estabas de acuerdo, o si estabas de acuerdo, y yo creo que ese fue el gusanillo que empezó a picarme y hasta el día de hoy. ¿Y empezaste ya a seguir la actualidad a través de algunas lecturas? ¿Tienes alguna lectura que recuerdes de...? Empecé a seguir todo lo relativo a, sobre todo, en finalización de la dictadura e inicio de la democracia. He leído bastante sobre Adolfo Suárez, me parece una figura magnífica, y que fue un cambio total respecto al sistema político que existía con anterioridad. Y esas fueron las primeras lecturas que hice, ¿no? Posteriormente, ya te digo, desde que comencé con Nuevas Generaciones, pues también he participado en algunos medios de comunicación. En Sanlúcar, ¿no? En Sanlúcar. ¿Empezaste a leer prensa escrita o...? Empecé a leer, además me gusta leer todo, Rafael, todo. ¿Lees, por ejemplo, El País? Leo El País, es más, yo se lo digo a mis amigos, no me creen. Leo El País, escucho la SER, visualizo en internet público porque ya no está en soporte papel, y creo que hay que enterarse de todo y de cómo te lo cuentan. Y es la mejor forma sacar un poco la conclusión crítica las conclusiones. Si no, es que no te engañan, vamos, te engañan, te desorientan, te llevan a un sitio, te llevan a otro. Tiene que ser tú el que... La persona tiene que ser la que elija cuál va a ser el camino, y cuantas más fuentes tenga de información, pues el camino será seguro más correcto. ¿Hay algún programa televisivo que veas de político ahora mismo? Pues he estado viendo, ya te digo, igualmente en materia de periódicos sigo varios, por ejemplo en tema de programas veo justamente antes del telediario de La Sexta, sí. Que presenta Ferreras, un debate lo presenta él, y igual por la noche te puedo ver el Cascabel al Gato, es decir, sí. Que no tengo ningún tipo, también el debate de 24 horas, del canal 24 horas me parece muy interesante, y veo todo, izquierda, derecha, neutro, todo. Lees, por ejemplo, bueno, ya me has dicho que la prensa escrita, lo que pueda, El Mundo o el ABC en algún momento. El Mundo, ABC, El País, sobre todo a nivel nacional, junto a Público, son los que sigo, y después ya diario de carácter provincial y local, sobre todo. Sí, tú en Sanlúcar me has dicho que participas, después podemos comentar tu participación. Escribes, ¿no? En ese periódico. Escribo en un medio digital, sí. Que se llama Sanlúcar Digital, que lo encabeza Pepe Contreras, que es un periodista
originario de Sanlúcar, pero que por circunstancias de la vida se fue a Almería, y cuando retornó, una vez ya jubilado y todo, pues formó ese periódico digital, que tiene mucho éxito, la verdad que hay que darle la enhorabuena desde aquí, y es el medio ¿Qué que tienes, una participo. columna? O Tengo algo? una columna, no escribo, digamos, con regularidad, sino igualmente, igual a lo mejor hay meses que se escribe más o meses que se escribe menos, también en función de, sobre todo del tema de las oposiciones, y la columna se llama Crónicas Políticas. Crónicas Se políticas. llama Sobre todo tratas temas de Sí, sí, política local, ¿no? siempre trato temas de política. Me gusta más orientarme hacia el tema local porque es el tema que más cerca toca, obviamente, a los ciudadanos de mi localidad, de Sanlúcar, y además permito incluso es una de las principales facultades que te permiten la habilitación de comentarios para que las personas que lean el artículo expresen su opinión, siempre con respeto, sobre tu artículo o sobre el contenido del mismo. Ujú. José Luis, ¿cuántas personas componéis Nueva Generación en Sanlúcar de Barrameda? Pues en Sanlúcar ahora mismo somos afiliados, hay 60, somos Sí. la organización local juvenil más importante de nuestra localidad, y a lo mejor participando pues somos en torno a 15 personas, podemos ir perfectamente a una reunión. ¿Tenéis presencia entonces provincial? Tenemos presencia, es más, nosotros en muchísimas ocasiones hemos salido en el Diario de Cádiz, en Sí. numerosas ocasiones, en actuaciones que hemos hecho, notas de prensa que hemos denunciado o cualquier aspecto. Bueno, actualmente hemos comentado que eres presidente de Nuevas Generaciones y me comentaste que entraste en el Partido Popular, te afiliaste y a partir de ahí creo que te trasladaste luego a Granada y estuviste un poco distanciado, ¿no? Pues sí, me afilié, en ese momento estábamos incluso gobernando, estaba gobernando con la alcaldía del Partido Popular, con Juan Rodríguez Romero, que en paz descanse, y bueno, pues estuve justamente los 3 años que estuve de relaciones laborales en Granada, y posteriormente, en Jerez, y cuando ya estuve haciendo ciencia del trabajo en Granada, pues por distintas causas pues no pude participar de Claro, Nuevas la Generaciones. distancia, ¿no? La distancia, como te dije antes, yo creo que una persona que se dedica a un municipio tiene que vivir en el municipio, el día a día de los ciudadanos, los problemas que afectan al pueblo para hacer un trabajo serio. Ujú. Y luego ya te incorporas a Nuevas Generaciones y no tienes ningún cargo antes de ser presidente. No, no, porque además la organización de Nuevas Generaciones estuvo parada, no había ningún tipo de órgano oficialmente creado, y una vez que me reincorporo, pues se me nombra desde la Dirección Provincial de Nuevas Generaciones como coordinador, digamos que es un previo a la figura de presidente, y se encarga, pues, como su propio nombre indica, de coordinar, de gestionar la organización, hasta que se celebrase el congreso local. ¿Te lleva mucho tiempo ahora eso? No, la verdad que no, es más, me sirve como incluso vía de escape para las oposiciones. Tenemos reuniones cada 2 semanas, prácticamente, cada 2 viernes en la sede local, por ejemplo mañana tenemos una, y me sirve como escape porque es una forma Cambiar de actividad. cambiar de actividad, de hacer una cosa distinta. Hoy, por ejemplo, me encontraba un amigo y me ha comentado que si no me agobiaba también está el tema de la política. A mí, cuando una cosa te apasiona, yo creo que no te agobia. Claro. Y a mí la verdad que la política es una afición que tengo y me sirve para evadirme de lo que es el tema de las oposiciones, del estudio continuo, y no quita mucho tiempo. ¿Te gusta también salir alguna que otra noche por ahí, como cualquier Pues otra? el tema de la política también te impide disfrutar, te impide de muchas cosas, ¿no? Si te dedicas, fíjate, por ejemplo, mi ejemplo, pues no tengo un cargo muy importante, pero sí, si tienes que ir a un acto, tienes que ir a un congreso, tienes que ir a cualquier aspecto que haya, pues te quita tiempo de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, y sí me gusta salir, pero también hay que ser consciente de la principal responsabilidad que son las oposiciones, y en segundo lugar también algún acto político pues que te lo impide. Pero Bueno, José Luis, vamos a hacer una pausita. Enseguida volvemos. Estamos con José Luis González, presidente de Nuevas Generaciones de Sanlúcar. Hasta dentro de muy poquito. De nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad. Recordamos, hoy está con nosotros José Luis González, él es presidente de Nuevas Generaciones y estamos hablando un poco de su vida, un poco de su actividad política
ahora hablaremos un poco de temas generales de actualidad, pero estábamos comentando que tú como joven pues estás preparando una oposición, es tu primera responsabilidad, también la política, pero que también te gusta salir. Respecto a... Tú me has comentado que te definirías entre conservador o demócrata, cristiano o liberal. ¿Te definirías como liberal? Me defino como liberal porque pienso que la idea liberal es la que provoca riqueza, la que provoca una situación de igualdad social, y estoy totalmente a favor de, por ejemplo, en el aspecto económico, como te comentaba antes, el tema de ¿Qué que sería un liberal en el aspecto económico? en el aspecto económico, a mi modo de ver, porque ya sabes que el tema de las ideas, cada uno digamos, lo define de una manera. Mi idea principal es que el Estado arbitre una serie de medidas de carácter general y dejar amplio margen de libertad Pocas trabas, ¿no?, a la actividad. pocas trabas, y facilitar principalmente la creación de empresas, facilitar el movimiento de capitales, simple y llanamente para obtener el mayor grado de riqueza posible, lo que a su vez provocará una mejora social con mayor empleo, mayor empresa, etc. Eso sería a nivel económico. Cuanto menos intervención sería, digamos, el ideal liberal. ¿Y en el aspecto social? En el aspecto social, España actualmente un Estado social y democrático de derecho, así lo dice el artículo 1.1 de la Constitución, y liberal en el aspecto social tenemos que tener en consideración que, en primer lugar, estamos ante una igualdad entre sujetos, y los derechos de los sujetos en ningún caso pueden minusvalorar los derechos de otros sujetos, y siempre y cuando exista una igualdad en el ejercicio de los derechos por parte de las personas. ¿Qué te parece el calificativo de neoliberal aplicado algunas veces con intención, yo creo, de descalificatoria, ¿no? Pues por regla general esas descalificaciones siempre suelen venir de determinados partidos políticos, determinadas ideas políticas pasadas totalmente de rosca, arcaicas, y yo pienso que todo tiene que renovarse como consecuencia del paso del tiempo, y entre ellos tiene que modificarse también el tema de las ideas. No podemos seguir, como siguen defendiendo mucho, por ejemplo en Andalucía, el tema del comunismo, porque está claro que es un pensamiento arcaico y que no lleva a ninguna forma. José Luis, la socialdemocracia del sur europea es bastante distinta de la del norte, ¿verdad? Totalmente, y ahí tenemos el ejemplo de algunos países, como es el caso de Suecia, de Finlandia, de Noruega, o incluso del Reino Unido, ¿no? Son países que sí han sabido realizar una idea política de socialdemocracia creíble, fiable, y que ha provocado un bienestar en los ciudadanos, y los resultados los tenemos ahí. A diferencia de, por ejemplo, de la socialdemocracia que pueda existir en este país, si es que realmente existe, o en países, por ejemplo, mediterráneos, como es el caso de Italia. En el norte se hizo el ajuste bastante antes, ¿no? Se hizo un ajuste y los resultados pues son claros a día de hoy, ¿no? En unos sitios existen una situación, se está llevando la crisis de una forma más positiva, mientras que en otros países, por ejemplo aquí, o en países, en el caso de Italia o de Portugal, pues la situación es preocupante en todos los aspectos, en el económico, en el social. Estábamos hablando de nuevas generaciones, estábamos hablando de las organizaciones juveniles. ¿Qué papel te parece que deben tener hoy en día las organizaciones juveniles a nivel local, por ejemplo, o incluso a nivel nacional, ¿no? Pues las organizaciones juveniles tienen que ser el vehículo para que los poderes públicos, y en este caso aquellos responsables políticos con responsabilidades en distintas materias, pues efectúen políticas creíbles y que sean posibles su realización, ¿no? Las organizaciones políticas juveniles deben de trasladar, en este caso al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, la realización de medidas que fomenten un bienestar en la juventud, bien sea de España, de la comunidad autónoma o de las distintas localidades. Y es una manera también de ir entrenando a la gente joven para que se organice, para que coopere, ¿no? Es una forma de... No es solo política, ¿no? No es solo política, es una forma también de participación, que la gente se sienta útil. Por ejemplo, en mi localidad, pues por ejemplo, si hay alguien que denuncia una determinada situación, después de denunciarlo se soluciona por parte del ayuntamiento, pues esa persona se siente bien porque ve que su denuncia ha servido para, por ejemplo, una situación
que se derivaba de un prejuicio para los jóvenes, pues se ha solucionado gracias a esa medida que él ha propuesto. ¿Tiene influencia la organización juvenil en la sociedad hoy en día? ¿Qué puede un joven esperar de integrarse en una asociación? Los jóvenes se muestran poco partidarios de participar en la vida política, también por la mala imagen que se tiene actualmente de la vida política, ¿no? Si bien es cierto, son muchas las cosas positivas que se pueden sacar, principalmente pues luchas por tu pueblo, por tu comunidad autónoma, luchas por tu país para que vaya mejor, ayudas a ese crecimiento y también pues, te permite conocer gente de ideologías afines o no y pues siempre es beneficioso tener a gente joven en todos y cada uno de los ámbitos, tanto en el político como en el social, en el deportivo, porque los jóvenes no es que solo seamos ya el futuro, las futuras generaciones, ¿no? Sino que actualmente somos el presente y tenemos que tener en cuenta nuestra importancia. Tú me comentabas, José Luis, que no se trataba solo de participar políticamente, que teníais actividades de voluntariado, ¿no? Nosotros hemos propuesto en Sanlúcar, a nivel local ya te hablo, distintos aspectos en materia juvenil, ¿no? Temas de biblioteca, temas de ocio, al amparo de lo establecido en la Ley 7/2006 respecto al tema del recinto del botellódromo y demás. También en voluntariado juvenil, que es fundamental, y igualmente se están aplicando otras medidas que tienen como principal finalidad pues, que los jóvenes pues, digamos, puedan disponer de un lugar en el que crecer y en el que desarrollar sus actividades. ¿Qué te parece el tema del fomento, las medidas que está adoptando este gobierno respecto a la juventud? Yo creo que son bastante poco conocidas. Coméntanos algo al respecto. Pues se están realizando distintas medidas porque con anterioridad, con los anteriores gobiernos del Partido Socialista, pues no se ha realizado ninguna medida que fomentase la creación de empleo juvenil y desde que el gobierno de Mariano Rajoy se puso a la cabeza de este país, pues se han realizado medidas que incluso muchas de ellas vienen de nuevas generaciones, que era lo que estábamos hablando antes de la participación de las organizaciones políticas juveniles. Se han modificado distintos aspectos importantes, por ejemplo, el tema del contrato para la formación y el aprendizaje o el contrato de trabajo en práctica, que son tipos de contratos creados para jóvenes. También se ha establecido la figura de nuevos contratos, tema de primer empleo o contratos de apoyo a emprendedores para jóvenes menores de 30 años. Es decir, una apuesta total por la juventud, ¿no? También medidas muy importantes para los jóvenes, como es el caso del tema del autoempleo, principalmente para fomentar el trabajo autónomo, que también es otra de las principales facultades que siempre ha tenido este país, que es la pequeña y mediana empresa, y desde el gobierno pues se está intentando articular medidas para, por una parte, medidas económicas, principalmente la reducción del déficit público y, en segundo lugar, la creación de distintos tipos de contratos de trabajo para jóvenes que sirvan para la recuperación de la economía. José Luis, como opositor a un tema tan complicado, ¿no?, como la inspección a la seguridad social, al trabajo, ¿cuál te parece a ti, bueno, y los temas jurídicos que tienes que estudiar, cuál te parece a ti que es el principal problema que tiene que solucionar ahora mismo nuestro país, o los dos o tres principales problemas? En primer lugar, la situación económica, eso es fundamental. Si no se recupera Cuando hablamos de situación, ¿qué hablamos? ¿De déficit? Déficit público es fundamental. El tema del déficit tiene que solucionarse porque si no se soluciona eso, no se va a poder solucionar muchas otras cosas, ¿no? El tema del déficit, pues actualmente tenemos el déficit que tenemos como consecuencia en muchas ocasiones del despilfarro y del gasto de dinero que se han realizado desde otros gobiernos, que no han controlado en ningún caso el gasto público y las consecuencias se sufren ahora. Por eso el tema del controlar y atajar el déficit es fundamental. También hubo menos ingresos, ¿no? Como consecuencia de la crisis. Como hubo el tema también, hubo menos ingresos y los ingresos que hubo pues se gestionaron de una forma no del todo quizás positiva y las consecuencias pues desgraciadamente las estamos teniendo ahora. Una vez que se solucione el tema del déficit público, parece que hay algunos indicadores económicos que son más positivos y que se prevé una cierta recuperación, pero es fundamentalmente que la economía... El déficit que es una deuda que genera además un montón de millones de intereses diarios, etcétera, etcétera. Millones de intereses y donde también las comunidades autónomas pues también tienen su responsabilidad. Su responsabilidad. ¿Hay algún otro problema que te preocupe en España? Por ejemplo, te apunto, ¿qué te parece el tema vasco o el tema catalán? No, decimos vasco-catalán, no es vasco-catalán, es del nacionalismo, ¿no? Pero bueno. Pues los nacionalismos hay de todo.
Ahí yo creo que muchas veces se intenta equiparar el nacionalismo vasco y el catalán, pero a mi modo de ver, a mucha gente no, pero a mi modo de ver son problemas, Sí, son son distintos. totalmente distintos, ¿no? El nacionalismo catalán, actualmente, pues con el tema de la consulta, es obvio, es totalmente claro que España es indisoluble, la componen 17 comunidades autónomas y eso no se puede tocar. Si bien es cierto, va a ser complicado porque los distintos gobiernos catalanes a través de la han utilizado en cierta medida la educación para obtener determinados fines, ¿no? Y Generaciones de chavales educados en que no, les roban, ¿no? Les dicen que les roban. te educan de una forma y cuando tú educas de una forma, pues muy complicado, por no decir imposible, ya cambiarlo. El tema por ejemplo, el tema de la lengua, La lengua. que parece increíble, ¿no? Que en muchos colegios o institutos de Cataluña pues una persona no pueda estudiar en castellano. Efectivamente, sí. Y eso obviamente pues deriva en tema de la consulta, que parece ser que iba a ser en un año, después se quiere... Sí, yo creo que se está dando marcha atrás, Se está ¿no? dando un poco de marcha atrás porque estaban viendo que si como España tenemos los problemas que tenemos, o como comunidad autónoma, pues va a ser muy complicado. Además, me parece que tiene mayor déficit de las comunidades autónomas, la tiene Cataluña, y estarán negociando solucionar con Y el País Vasco, el pues, País Vasco. el País Vasco, pues, es un nacionalismo diferente. Me remito al Partido Nacionalista Vasco, porque obviamente de Bildu pues sigue siendo lo que son, no hace falta decirlo. Y es un nacionalismo yo creo que diferente, ¿no? Ellos juegan también con que la situación del País Vasco de carácter económico y de otra materia pues está mucho mejor que Cataluña, pero tampoco veo yo esas ansias de independencia por parte del Ejecutivo de Urkullu actualmente, tal y como ocurre en Cataluña. El problema es que lo tenemos en las instituciones, ¿no? Por un montón de políticas Ellos anteriores. ¿no? están en las instituciones. Se aprobó una ley una nueva ley orgánica de partidos políticos, la ley 6/2002, que sustituyó a la antigua ley de 54/78 de partidos políticos. Y esta ley del año 2002 tenía como principal particularidad pues la extinción de aquellos partidos políticos que defendían fines terroristas, ¿no? Sin embargo, parece ser que ahora actualmente con el partido que existe pues no ha funcionado y siguen estando en las instituciones. Bueno, está muy de moda hablar del escrache, es una palabra extraña que yo cambiaría por acoso, ¿no? O por el acoso, ¿no? ¿Qué te parece estas cosas que se están haciendo? Ahora, me parece que lo último que he visto ha sido un escrache a la caseta del Partido Popular en Sevilla, en la feria. Pues qué casualidad que siempre sean los mismos los que sufren el scratch. A mí me parece paradójico e increíble, ¿no? No confundamos el escrache porque muchos lo intentan confundir con el derecho de reunión. Es cierto que el derecho de reunión no necesita ningún tipo de autorización y así lo establece la Constitución, pero aquí no estamos ante un derecho de reunión. Aquí estamos ante una vulneración sistemática de los derechos de los ciudadanos. Y los derechos, como decía la vicepresidenta, no son absolutos, sino que tus derechos comienzan donde terminan los míos. Y eso lo tenemos que tener en claro. No se puede permitir en ningún caso que se desplacen a los domicilios de los cargos públicos y se insulte, se amenace y se realice una serie de conductas totalmente reprobables, no solo ya solo contra los cargos políticos, sino sobre su familia. Si es una pena este tema de los escraches, quizá más preocupante es la actuación de otros partidos políticos, que como es el caso del Partido Socialista, guarda silencio, o los otros partidos de Izquierda Unida, pues incluso que lo apoyan, como la delegada de vivienda, la consejera de vivienda Elena Cortés, que afirmaba que si no se fuese consejera apoyaría los escraches. A mí me parece una declaración escandalosa, ¿no? Aquí realmente se están vulnerando una serie de derechos y Dios quiera que no pase nada más grave que eso, pero tal y como están actualmente los ánimos y muchos políticos tienen la culpa de determinados partidos políticos, veremos a ver por dónde sale. Sí, en realidad se quiebra el Estado de Derecho, ¿no? Y lo que es curioso es que aquí en Andalucía no conocemos escrache, por ejemplo, para los ERE o para... No estamos diciendo, por supuesto, que se haga, ¿no? No, mucho menos. Pero que es curioso que siempre es en una sola dirección. Los escraches y las manifestaciones siempre son las mismas. Manifestación de educación a la sede del Partido Popular, escrache a sede del Partido Popular o a casa del dirigente del Partido Popular. Y es extraño porque cuando fue el escándalo de expediente de regulación de empleo yo no vi absolutamente a nadie ni en casa de Chávez, ni en casa de Griñán, ni en casa de ningún responsable de la Junta de Andalucía. Es curioso. Y me gustaría que muchas veces que las personas pensasen por qué en una dirección sí y en otra dirección no. Cuando, por ejemplo, en materia de desahucio, el primer partido político que ha legislado ha sido el Partido Popular. Los desahucios existen
desde hace muchísimos años y el Partido Socialista nunca legisla sobre desahucio. Sin embargo, ahora que digamos que un partido político coge el toro por los cuernos, pues se realizan estas actuaciones contra ese partido político. El tema de los desahucios también hay mucha demagogia, ¿no te parece, José Luis? Porque claro, hay situaciones verdaderamente trágicas y debemos tener compasión con ellos, pero si se le va a meter mano a los bancos y se va a procurar un agujero de un banco para pagar eso, pues muchos trabajadores que tienen sus ahorros ahí pueden decir, oiga, ¿y yo por qué tengo que pagar esto? ¿No? Pues con el tema de los desahucios es un tema trágico, son muchísimas familias las que desgraciadamente se desocian como consecuencia de la crisis económica y también determinadas cláusulas de los bancos, ahí estamos totalmente, yo creo que todos de acuerdo, pero también medidas, por ejemplo, las que ha adoptado actualmente la Junta de Andalucía con el famoso decreto, son medidas que en ningún caso, y así lo defienden distintas asociaciones profesionales de jueces, incluso determinada doctrina científica, principalmente especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, que el decreto de la Junta de Andalucía es un populismo inmobiliario, claramente, un populismo inmobiliario porque estamos tendentes a regular el derecho de propiedad cuando la Junta de Andalucía, aunque parezca paradójico, tiene actualmente X viviendas de protección oficial vacías, cuya titularidad es de la Junta de Andalucía y que se encuentran vacías y se están desahuciando gente diariamente. O, por ejemplo, el tema de los presupuestos. Anualmente la Junta de Andalucía destina, supuestamente, millones y millones del presupuesto en materia de vivienda y cuando realmente vas a la ejecución del presupuesto ves que se ha ejecutado un 5% o un 10%, que constituye un engaño a los ciudadanos. Claro. Bueno, pasemos a otro tema de actualidad, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué te ha parecido las últimas elecciones de Maduro? Pues mira, Rafael, la verdad que son unas elecciones curiosas, ¿no? Principalmente viene todo como consecuencia del fallecimiento de Chávez, se enfrentan Nicolás Maduro y Capriles, ¿no? Parece ser que todas las encuestas dan favorito a Maduro, si bien es cierto, parece ser que al final ha perdido. O sea, ha perdido muchos miles de votos. Ha perdido muchos miles de votos y por un 1 y pico por ciento, muy poco. Sí. Y es una situación muy complicada, ¿no? Porque a países también que ha habido distintas situaciones de ese tipo, pues después se han enfrentado a problemas sociales muy graves, ¿no? Y realmente pues se tendrá que ver el tema del recuento, si al final se hace, si no se hace, porque las incidencias que existieron durante la jornada electoral y con posterioridad a la jornada electoral son muchas. En el escrutinio creo que existen multitud de incidencias respecto al mismo, cerca de 1 millón de votos, no se sabe realmente qué es lo que pasó con ellos. Y también respecto a, creo que incluso Maduro participó durante la jornada electoral pidiendo el voto o reconociendo la necesidad de que le votaran a él porque Sí. era la solución de Venezuela. Sí, porque alguna gente dice que las elecciones pueden ser más o menos limpias, pero luego los años que se lleva de coacción sobre la oposición no son nada democráticos en este caso. No son ¿no? nada, Apoyado por Cuba, básicamente. Totalmente, ¿no? Ahí tienen el apoyo de un régimen comunista, que es un régimen, que es Cuba, y ya te digo, y tampoco se permiten que se opine, porque también hubo una polémica con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, de Margallo, que yo no vi ningún tipo de intencionalidad ni nada. Y la reacción de Maduro fue... La reacción totalmente desproporcionada y totalmente desproporcionada y vamos, es que no se entiende cómo se puede tener esa reacción ante una simple derecho a la libertad de expresión. Pues imagínate si no respetan el derecho a la libertad de expresión, pues cómo pueden respetar otros derechos, ¿no? Margaret Thatcher, yo recuerdo desde mi época de los años 70 que es un absoluto icono odiable por parte de cierto progresismo. ¿Qué te parece la figura histórica y política de Margaret Thatcher? Pues Margaret Thatcher yo creo que fue un antes y un después en la política europea. Fue una persona que estuvo como ministra de Educación, que realizó ajustes en materia de educación sin que en ningún caso derivaran un perjuicio respecto a los resultados educativos en el Reino Unido. También estuvo en la oposición y llegó a ser primera ministra durante creo que cerca de 11 años. Y durante su mandato pues observó unos resultados económicos magníficos. El déficit público descendió brutalmente. Fue la primera que tomó las medidas que se están tomando ahora los gobiernos europeos, ¿no? Fue la verdad que una persona muy innovadora, porque empezó a tomar las medidas que actualmente estamos tomando otros, ¿no? Es justamente quizás por eso, por lo que a Reino Unido a día de hoy no le está afectando tanto la crisis como a otros países de la Unión Europea. Y si bien es cierto, realizó una serie de políticas, yo creo que acertadas,
y tenía un control sobre el gasto público férreo, que eso al final ha derivado en lo que está derivando actualmente. Es decir, el Reino Unido se encuentra en una posición de ventaja respecto a otros países de la Unión Europea. Fue también importante digamos, el pulso que mantuvo con unos sindicatos que prácticamente, no estamos diciendo que los sindicatos no deban existir en democracia, todo lo contrario, pero que controlaban prácticamente la economía inglesa del momento. Pues sí, fue una huelga de minería que duró cerca de un año, sino que traspasó el año incluso. Y bueno, Margaret Thatcher se mantuvo férrea ante las distintas exigencias del sindicato en cuestión y al final se llegó a un acuerdo, ¿no? Quizás sería esa la medida que se deben tomar en muchos otros casos, ya que hay que tener en consideración que obviamente hay que respetar el derecho a los sindicatos a su existencia y así aparece regulado actualmente en nuestra legislación, pero también es necesario que se respeten otros derechos de los ciudadanos y tener en cuenta ese interés general. José Luis, me dicen que nos queda muy poco tiempo. A mí me gustaría saber tu opinión sobre la situación que viene arrastrando Andalucía desde hace tantísimos años. No hemos tenido un gobierno socialista durante más de 30 años, ahora tenemos un gobierno bicolor. Coméntanos qué ideas te sugiere todo esto. Bueno, la situación de Andalucía es preocupante porque tenemos prácticamente otro régimen político, actualmente a día de hoy, en este caso más radical aún, como consecuencia del pacto al que ha llegado el Partido Socialista e Izquierda Unida, ¿no? Y hay que recordar que el que ganó las elecciones, por mucho que pese y por mucho que intenten esconderlo en este caso, fue el Partido Popular. Lo que pasa es que es necesario aquí que en esta comunidad autónoma se tenga mayoría absoluta para gobernar, ¿no? El Partido Socialista pues se ha vendido al único postor que tenía, que en este caso era Izquierda Unida, una Izquierda Unida totalmente radical, donde se están imponiendo sus políticas en el seno de la Junta de Andalucía. Incluso pude leer en algún medio de comunicación que defendían una república bolivariana en Andalucía, ¿no? Que ya es que parece sorprendente que sea así, cuando no tendrá otros problemas Andalucía como para preocuparse de instaurar aquí una república bolivariana como en Venezuela o como en otros países de Sudamérica. José Luis, no sé si quieres comentar algo sobre Sanlúcar para terminar. ¿Qué te parece el gobierno de...? Pues Sanlúcar actualmente, la alcaldesa es Irene García, secretaria general provincial del Partido Socialista, y yo en Sanlúcar Digital la he criticado mucho por eso, ¿no? Con tema de tanta guerra interna que ha habido en el Partido Socialista, se ha descuidado Sanlúcar está sucia, Sanlúcar no hay seguridad, los accesos a la ciudad son tercermundistas, por ejemplo el acceso por la carretera de Trebujena o el acceso por la carretera del puerto de Santa María, y realmente no se ha realizado nada en Sanlúcar, ningún proyecto fuerte para que Sanlúcar crezca, ¿no? Y para que Sanlúcar tenga el lugar en la provincia que se merece, ¿no? Principalmente porque en este caso la alcaldesa está más preocupada en asuntos provinciales que en asuntos de su propia localidad, ¿no? Y si es posible tener una responsabilidad provincial y hacerlo bien en un municipio, ¿no? Como es el caso de Pepe Loaiza, que es presidente de la Diputación, y vas a San Fernando y San Fernando pues está en condiciones, una ciudad que está con muy buenas condiciones, ¿no? Sin embargo, pues en Sanlúcar pues ocurre eso. Encima tenemos la mala suerte, ¿no? Que tenemos una concejala también que está presuntamente con temas de corrupción, con el tema que en este caso fue María José Valencia, con todas las ayudas respecto a lo que es el tema de empleo, que es un tema que todavía está en vía judicial. Y en Sanlúcar pues el Partido Socialista gobierna con un partido independiente, se le llama Ciudadanos Independientes de Sanlúcar. Mi opinión de la independencia es que son independientes de nada y dependientes de todo, porque son partidos políticos creados única y exclusivamente para obtener una dedicación exclusiva o parcial como concejal y para nombrar un número de funcionarios de empleo cuanto más puedan mejor, y realmente pues no creo en la independencia de estos partidos. Y también, igual que ocurre en el seno de la Junta de Andalucía, pues se ven las políticas del Partido Socialista se ven influenciadas por este partido, que prácticamente es el que gobierna en nuestra localidad. Bueno, José Luis, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer, un chaval tan joven y tan maduro, tan bien preparado como tú, haberte tenido aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y a ustedes emplazarle para el próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas noches.